Bienvenidos de nuevo a todas y a todos. Estamos ya en esta cuarta intervención de esta jornada maratoniana que tenemos hoy en torno a la administración y los conflictos de Indias en el curso de verano Conflictos en los mundos de Carlos V y los enemigos del imperio. El propio título de la jornada lo dice, no es Administración y conflictos de Indias, y precisamente de administración vamos a hablar ahora, que también de alguna manera no solamente es el enemigo del imperio, puede ser a veces el enemigo de todos nosotros. En este caso, la intervención correrá a cargo del profesor José María Francisco de Olmos. Le presento brevemente. Él es doctor en Historia Medieval con premio extraordinario, con su tesis titulada La figura del príncipe heredero en las coronas de Castilla y Aragón en la Baja Edad Media. Es académico de número de la Real Academia Matritense de la Heráldica y Genealogía y correspondiente de las Reales Academias de la Historia de Jurisprudencia y Legislación, además del Instituto Portugués de Heráldica y miembro del Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid, además de codirector de revistas y haber realizado diferentes publicaciones. Más información, como he dicho anteriormente, en el QR y en la página web de la Fundación, donde están las biografías de todos los ponentes. Agradecer, y en este caso, más que nunca, porque ya no es la primera vez que está aquí, o sea, que es su casa, y ya la ha tomado como suya al profesor José María Francisco de Olmos. Quizás en esta ocasión nos va a ilustrar con un tema al que no nos tiene acostumbrados en esta casa, porque nos ha hablado de otros temas, pero creo que lo va a hacer igualmente apasionante. Así que la audiencia es toda suya, profesor. Muchas gracias a la Fundación, a la invitación, a Rosa por haberme metido en este jaleo, porque es un jaleo. Yo sé que después de todas estas magníficas conferencias que hemos tenido esta mañana, tan divertidas, tan bonitas, con María, con los piratas, ahí solo le ha faltado lo del doblón, el doblón de oro de los piratas, de los Goonies, de la película también nuestra, de nuestra juventud. Pues conmigo es una cosa más dura, más dura. Y probablemente, después de hablar de Francisco I, de Enrique VIII, de los príncipes alemanes, de los papas, del turco, aunque sea Solimán, el turco, los berberiscos, Lutero, los comuneros, los conquistadores de Indias, que todos se merecen películas y que son personas de carne y hueso y tal. El gran enemigo del emperador fue el dinero. El dinero. Lo más caro que hay en el mundo es hacer la guerra. Y hacer la guerra en el siglo XVI. Y tenías que convertirte en pedigüeño, porque no tenías suficiente dinero. Ahora sacamos el móvil, sacamos la tarjeta, ya nos llegará, y tan a gusto. Y tiremos para arriba. Todos nuestros gobiernos gastan sin freno. Hay que hacer la máquina de hacer billetes cuando todavía teníamos la peseta, porque eso es darle al botón y daba igual. Y ahora vamos a pedir deuda. Que estamos en el 125 del Producto Interior Bruto, ya llegará el siguiente. Esa es la realidad. Pero en el siglo XVI esto no era así. Había que pagar en moneda contante y sonante, como se decía en aquella época. ¿Y la tenías o no la tenías? Y reitero, hacer la guerra es lo más caro del mundo. Y se ve ahora. En Ucrania sí pide cañones y pide barcos, pero pide dinero, porque es lo necesario para hacer las guerras. Bueno, para hacer las guerras, para hacer las fortificaciones, para hacer todo. Hay gente que dice que el dinero es como la sangre del cuerpo. Sin tener ese dinero no puedes mover el brazo, no puedes pensar, no puedes hacer nada. A veces es duro entenderlo, pero es la realidad. Y yo voy a intentar ver esa realidad en época de Carlos V. Como tienen el PowerPoint, ahí tengo miles de datos, porque es que había que ponerlos. Yo voy a contar esos datos para no extenderme, porque los tienen, y contar alguna otra cosa interesante. Aquí se ha dicho, el imperio de Carlos V es el primer gran imperio. Si quitamos un poco pues Portugal, sus costas, sus trabajos por África y tal, pero solo en Europa, para movernos
en ese espacio es ya un espacio muy difícil de abarcar. Muy difícil de abarcar en la idea de que de nuevo no estamos acostumbrados, pero ya nos lo han dicho. Ahora nosotros cogemos el móvil y llamamos a donde sea, en cualquier lugar. En esa época, cada vez que mandabas una carta, tardaba lo que tardaba y si llegaba. Con lo cual, el gobierno de un imperio de este tamaño, con estos enemigos solo en Europa, era complicadísimo. Por eso, por ejemplo, bueno, y ya si ponemos esto, pues imagínense lo que estamos hablando, ¿eh? Ya nos han contado lo de que iban en los barcos, que hay que mandar 3 cartas, que llegaba una, que no llegaba ninguna, que no sabía lo que había, y por tanto, sin la tecnología actual, debemos preguntarnos si esto fue algo milagroso, ¿eh? Entended cómo funcionaba todo este tema. Por eso, una de las cosas primeras que se hacen a principios del siglo XVI es la cesión de la información de forma profesional, la creación de los correos. La creación del Correo Mayor de Indias, los Carvajales, en Perú lo saben bien, que tienen por ahí hasta el siglo XVIII a los que serán duques de San Carlos. Y en el ámbito europeo están los Tassis, esa familia de origen italiano que luego sirve al emperador y que luego va a servir al emperador, me refiero al emperador Maximiliano, y que luego va a servir a Carlos V, que es Correo Mayor de España, y va a ser una delegación, eso llegará hasta el siglo XVIII, pero la familia Tassis va a tener monopolio de los correos prácticamente en Alemania hasta 1867, y por tanto es una cosa muy importante. Por supuesto, esta familia está en boca de todos porque viene de ahí la palabra taxi. Entonces, que sepamos que era muy importante. Esta enormidad geográfica, inabarcable para la época, vivir en las costas, que ahora nos parece tan maravilloso, era lo peor del mundo, porque estabas al albur de que te pasara cualquier cosa. Recordemos los piratas berberiscos, sobre todo, yo no me voy a meter en Canarias y tal, pero eso era un problema de primer orden público, porque la gente era apresada, llevada a Argel. Recuerden a los mercenarios que van para allá a rescatar a la gente, recuerden a Cervantes, los piratas berberiscos funcionaron hasta el siglo XVIII-XIX, porque era un negocio, totalmente. Y tenemos cartas de la emperatriz quejándose al emperador, dice, tenemos que arreglar este problema porque era angustioso. Pero al final todos estos problemas solo se arreglan, primero con voluntad política, pero luego con dinero. Es que no nos hacemos a la idea, decía, ay, pues hay que arreglarlo, sí, hay que arreglarlo, pero ¿cómo lo pagamos? Es que ese es el problema de Carlos V. Y Carlos V siempre tuvo problemas de dinero, siempre. Y voy a poner 2 ejemplos para que vean, necesito dinero ya y ahora. La boda con la emperatriz. En aquella época, lo del romanticismo no estaba de boda, aunque luego se quisieran mucho y todo lo que queramos, ¿no? Pero Carlos V se casó con la princesa más rica de Europa. Le dieron 900.000 doblas de oro por casarse con Isabel. Y la necesitaba porque cuando se casa con Isabel, 1525, cuando tenemos todas las guerras con Francia. Por tanto, dice, ¿con quién me puedo casar? Dice, pues con la que más doblas me traiga de oro. Segundo, el Tratado de Zaragoza con las Molucas. Eso era una inversión a largo plazo, estaban las especias, no sé qué, no sé cuánto, pero dijo que mi primo, cuñado y sobrino, porque los reyes de Portugal y los reyes de Castilla son todos a la vez parientes, dice, ¿me da ya ahora 350.000 ducados? Dámelos. Carlos V, durante toda su vida, lo que quería es oro, contante, sonante, pero no porque lo necesitara para él, sino que lo necesitaba para su política imperial. Y aquí quiero detenerme solo en una cosa, que quiero que reflexionen con una cosa que se está diciendo. La guerra es lo más caro,
pero también era, digamos, una manera de conseguir otras cosas, tierras, botines, etcétera. Las guerras se hacen para conseguir algo tangible. Lo sabía Solimán, lo sabía Francisco I, lo sabía Enrique VIII, pero yo creo que Carlos V no lo sabía. Carlos V, su política y la de los Austrias en general, hispanos, su primera orden política es la defensa de la fe católica. La defensa de la fe católica es cara, te vas a la guerra, pero no consigues nada más que la defensa de la fe católica. Es decir, tú haces una guerra con Francia y no consigues un territorio o no consigues un botín. Tú haces la guerra contra los luteranos o haces la guerra contra los príncipes alemanes y te cuesta todo lo que te cuesta, pero no consigues nada material. Ya sé que esto lo pongo dentro de la idea que estoy hablando de las finanzas. Tiene otros temas dentro del emperador, que es esa defensa de la fe católica. Pero claro, si los piratas lo que quieren es un botín, si Francisco I lo que hace es, y ahora me quedo con Saboya, ahora me quedo con Chamberí, es decir, voy haciendo algo que me va a dar un producto, todas las guerras del emperador son, en ese sentido, guerras deficitarias, porque no hay un objetivo físico concreto en esas guerras. ¿Hay que frenar al turco? Pues hay que frenar al turco, pero no consigues nada, entendámonos nada, en esto que estoy hablando de puramente material, desde el punto de vista espiritual o desde el punto de vista político, o sea, pero tus guerras no te dan beneficios. Otros sí tienen esos beneficios. Y aquí interviene el tema que hemos hablado antes, a ver, ya, bueno, antes de poner esto, de los, ¿quién nos da el dinero? El que nos da el dinero es los banqueros. Esos banqueros, normalmente de origen de comerciantes, son los que tienen la liquidez en ese momento, porque, repito, se paga en contante y sonante. Si la piratería decíamos que existe desde el tiempo remoto, pues los banqueros también existen desde el tiempo remoto, pero para que veamos en la Edad Media hay 2 o 3 grandes tipos de banqueros. Por una parte, los banqueros judíos, ya que a los cristianos les estaba vetado porque la Iglesia decía que la usura era un pecado y por tanto no podías utilizarlo, por tanto se encargan los judíos. Luego tenemos a los templarios, que fueron la primera organización multinacional de tipo bancario porque tenía encomiendas en toda Europa, en Tierra Santa, y facilitaba las letras de cambio y tal, no hacía necesario llevar el dinero contante y sonante. Y por último, ya en el siglo Baja Edad Media, XIV, XV, tenemos fundamentalmente a los banqueros italianos, relacionados los florentinos, los Bardi, los Strozzi, luego los Medici, los Pacci, gente que había hecho mucho dinero en las compañías mercantiles y que tenían lo que se llamaban factores, es decir, gente por toda Europa, y que tenían esa red y ese contante y sonante que daba en préstamo fundamentalmente a los reyes. Estos banqueros, no creáis que es como ahora, que son todopoderosos. En la época medieval era una profesión de riesgo. ¿Por qué? Porque tú le prestabas dinero a un rey y te lo devolvía o no. Claro, es que esa es la realidad. Tú firmabas un contrato, a lo mejor te pagaba el primer año, pero el segundo año te decía, no tengo dinero. Y claro, bancarrota. Porque ¿cómo le pides a un Eduardo III que debía 900.000 florines a los Bardi? Dice, le voy a incautar la Torre de Londres. Primero, ¿qué juez te va a dar eso? Y segundo, el otro te dirá, pues sí, me alegro mucho de lo que dices, ¿no? Con lo cual, no penséis que ser banqueros como ahora, que tienen todo controlado y que nosotros no tenemos nada que hacer, sino que en aquella época era una profesión de riesgo. Y a partir de aquí, yo os contaría muchísimas cosas, pero no lo voy a contar, porque es que si no, bueno. ¿Cómo era la Hacienda castellana? La Hacienda castellana, Miguel Ángel Ladero Quesada la ha estudiado perfectamente, y vemos que es en el inicio de la época de los Reyes Católicos cuando se restaura, se promueve, se hacen las contabilidades, pero también es el inicio de la deuda castellana. ¿Por qué? Porque estamos en guerra, los 10 años de la Guerra de Granada.
tú tienes unos ingresos ordinarios, unos ingresos extraordinarios. Esto es un poquito duro para los que no se dediquen a esto, ¿eh? Hablar de alcabalas, tercias, alfolíes, salinas, a lo mejor os entra por un oído y os sale por otro. Pero si os vais a los papeles de Simancas y os vais a buscar las cosas, dices, ¿de dónde viene el dinero? Pues el dinero son los ingresos ordinarios y los ingresos extraordinarios. Las alcabalas, por la que no lo sepa, yo sé que muchísimos lo sabréis, pues era como el IVA, ¿eh? Y era la mayor renta ordinaria que tenían los reyes de Castilla. A partir de ahí, pues esto daba para lo que se llamaba gastos ordinarios. Pero claro, los gastos extraordinarios, pues ya tenías que tirar de otras cosas. No me voy a meter mucho porque, ya digo, lo tenéis en tal. Aquí os pongo un poco la lista de cosas que se cobraban en la Edad Media. Unas cosas son muy importantes y otras cosas no lo son. Ahí os pongo unos datos para saberlo, las rentas ordinarias, y luego estaban fundamentalmente los servicios de cortes. Porque tenéis que recordar que las cortes de todos los países de Europa, es decir, los parlamentos, su función prioritaria, principal, era dar dinero a los reyes. Para eso servían los parlamentos, porque los servicios ordinarios se cobraban normal, pero cuando se necesitaba un servicio extraordinario, se necesitaba reunir al Parlamento. Enrique VIII lo reúne, si se lo dan bien y si no se lo dan, pues se enfada. Las Cortes castellanas eran sí señor, sí señor, sí señor, daban todo lo que se les pedía, prácticamente siempre, y en otros lugares más o menos. Pero recuerden que los parlamentos, su origen no es un origen legislativo, no es un origen judicial, no, es un origen económico, puramente económico, de reparto de pagos. Y luego, ya digo, las contribuciones extraordinarias, por ejemplo, la de los judíos y modéjares, que ya han llamado los tesoros del rey. ¿Por qué? Porque estaban bajo la protección directa del rey y a lo mejor pedía unas contribuciones extraordinarias específicas a determinados grupos, ¿no? Los maestrazgos de las órdenes militares, que los reyes católicos lo tienen y serán una fuente de ingresos enorme, enorme, que no me voy a detener en ellos, pero bueno, aquí tenemos un presupuesto del año 1504, cuando vemos. Y también lo que quiero, aquí explico un poco los gastos, las libranzas, bueno, lo leen tranquilamente. Aquí lo que quiero sobre todo decir es, cualquier trabajo que hagan, siempre se van a encontrar con datos contables. Siempre, porque además es lo que se guarda en los archivos, los datos contables, como nosotros. ¿A quién debemos dinero y quién nos debe dinero? ¿Quién nos da una factura? ¿Quién tenemos esa cosa? Eso es lo que guardamos. Y para entender los gastos contables de los reyes católicos y la monarquía hispánica, hay que tener cuidado. Se lee muy bien, pero muchas veces la gente no los entiende. Hay monedas de cuenta como son los maravedís, que son la general, una moneda de cuenta débil. Pero luego hay referencias a doblas, castellanos, escudos, reales, ducados. Pero los ducados hay ducados contantes y sonantes hasta 1543, que son una moneda de oro, pero luego están los ducados contables, que se mantienen hasta el siglo XVIII y siguientes. Por tanto, cuando leemos un documento, no solo debemos leerlo, sino entenderlo, que muchas veces hay graves errores en determinadas investigaciones porque no se entiende lo que estamos hablando, ¿eh? Los nombres de las monedas varían de unos sitios a otros. En los Países Bajos, patacones, pistolas, no sé qué. Digo, ¿y eso de qué me está hablando? ¿Eso qué tipo de moneda es? ¿Cómo se cambia con la mía? Y por tanto eso es una cosa importante. Bueno, vale, se ha pasado de más. Los pagos, había los situados, es decir, lo que ya estaba situado quiere decirse que eso ya no se podía tocar. Si tú le habías dado al duque de no sé qué o al conde de no sé cuánto un juro, un no sé qué, no sé cuánto, pues eso ya estaba en las cuentas y no se podía tocar. Y luego las libranzas era páguese a o hágase lo que sea. En cuanto a las dificultades y los defectos del sistema, no voy a entrar, pero el retraso de lo que se debía, los defectos de la caja, de que hubiera varias cajas a la vez, la tesorería del ordinario, la tesorería de lo extraordinario, que había que cobrar las rentas donde se producían, es decir, bueno, no estaba bien. Y sobre todo, el nacimiento de la deuda, ¿eh? Aunque sea una cosa muy medieval,
La deuda tal y como la entendemos nosotros para Castilla es de la época de los Reyes Católicos. Son los juros. No sé si habrán oído hablar de ellos, ¿eh? Los juros a perpetuidad, los juros al quitar, los juros... Bueno, muchísimos tipos de juros, más o menos interesantes, más o menos amortizables, pero que ya digo, se generalizan con los Reyes Católicos durante la Guerra de Granada, porque había que pagar 10 años de Guerra de Granada. Y por tanto era como la emisión actual de deuda. Tú recibes el dinero y a cambio lo vas devolviendo pues lentamente, más o menos, en esas cosas. Bueno, la generalización de los juros, ahí lo pongo, y el elevado porcentaje desde el inicio del reinado de Carlos III, de Carlos V, que estamos hablando de un 30% a un 70% de los ingresos al final del reinado, que es pues eso. Y sobre todo, los juros se ponían sobre rentas buenas, es decir, las alcabalas. Al final las alcabalas no se cobraban porque estaban todas en renta de juros. Claro. O los maestrazgos de las órdenes. ¿Por qué? Porque eran muy claros, se cogían, se tenían... Luego lo hablaré, pero los Fugger se quedaron con el arrendamiento de los maestrazgos y con las minas de Almadén. ¿Por qué? Porque eran ingresos fijos seguros. No decir, bueno, no, las salinas, los no sé qué... Bueno, eso a veces se cobraba, a veces no se cobraba, y a veces había y a veces no había, ¿no? Bueno, el inicio de Carlos, pues lo tenemos aquí con Francisco de los Cobos, que fue su mano derecha castellana en todo. Yo le llamaría secretario universal, ya sé que tuvo diversos cargos, diversas cosas, pero vamos, para mí era fundamental en todo, ¿eh? Bien se lo cobró, bien se lo cobró, no digamos que lo hizo por tal. Bueno, aquí les digo un poco lo que os he dicho de las monedas castellanas, el oro, la plata, el vellón, las de cuentas, como había, pero como no es propaganda política, que es lo que a mí me gusta y podría contarles, sino que es dinero contante y sonante, pues no digo nada. Los problemas del nuevo gobierno. Carlos viene de un sitio de los Países Bajos donde estas cosas de la administración financiera estaban muy bien hechas. Y él, cuando viene, quiere colocar en la administración financiera castellana lo que él conocía de los Países Bajos. Es decir, una ordenación muy clara. El famoso creación del Consejo de Hacienda. Problemas de años, a veces unos dicen unos, otros dicen otros, pero bueno, el Consejo de Hacienda, que él quería que lo controlara todo, tal, una caja única. Bueno, no consiguió hacer nada. Intentó hacer algo, pero no consiguió hacer nada. Aquí hablo un poco de cómo estaban situados las rentas ordinarias y extraordinarias, y sobre todo el gran aumento de las rentas extraordinarias, que ya digo, los maestrazgos, perfecto. La cruzada y el subsidio, todo esto, ya saben que la Iglesia estaba exenta de pagar impuestos. Pero, como tenía mucho dinero, lo que pedía el rey a la Iglesia Nacional y al Papa era que parte de ese dinero revirtiera, porque estoy defendiendo la fe católica y estoy evangelizando. Por tanto, la cruzada y el subsidio, la cruzada era más genérica, el subsidio había que negociarlo papa a papa. A veces te llevaba bien con los papas y a veces no te llevaba bien con los papas, y ya lo hemos visto, ya se verá, y estas cosas. Los servicios de cortes, ahora lo veremos, pero, ya digo, prácticamente en la época de Carlos V, 3.000 millones de maravedís. 3.000 millones. Año a año, pim, pim, pam. Y los ingresos extraordinarios, sobre todo los que venían del cielo, en este caso de Indias, es lo que no se podía saber, pero que esperabas como agua de mayo. Se calcula que hay unos 33 millones y pico de ducados que llegan en época de Carlos V. Que llegan, lo que se perdió por el camino, y que llegan oficialmente, porque también lo que se traía de contrabando, pues es otra cosa. Pero fíjense, 12.300 millones de maravedís, cuando las Cortes le dan 1.200 millones. Con lo cual, las remesas de Indias eran algo imprescindible. Y aquí es donde llegamos a Quevedo, aunque sea del siglo XVII, lo pongo dos veces. ¿Dónde viene el dinero de Castilla? Pues de las Indias. Nace en las Indias honrado, donde el mundo lo acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado. ¿Por qué? Porque son los banqueros genoveses los que se quedan con todo, ¿eh? Esto ya es del siglo XVII, pero todos lo conocemos. Estos son datos, lo ven tranquilamente, no me da tiempo a explicarlo
pero hay que saberlo. Todo esto es de don Ramón Carande, que ya saben ustedes. Aquí están los servicios, lo que se pagaba cada año. Esto era un encabezamiento general. Obvio, los que estaban exentos están exentos. La nobleza y la Iglesia no paga. Estos son los pecheros, que pagan los pechos. Es decir, oye, que le hemos dado al rey 150 millones este año y te toca pagar 10.000. Pues te toca pagar 10.000. Es lo que hay. Y aquí pongo presupuestos. Lo que quiero que vean de los presupuestos es, sí, nos hacemos el presupuesto, tal, no sé qué, pero ya el primer presupuesto debemos 312.000 ducados. Es decir, ya vamos mal. ¿Cuánto tenemos y cuánto hay disponible? ¿Y cuánto hay que rellenar con los banqueros? Bueno, pues ahí pongo algunas cosas, algunos datos de los años 30, que tenemos muchos datos, que son unos años muy interesantes, porque es a partir de 1533-1534 cuando empiezan a llegar las remesas gordas de Indias. Hasta esa época no llegan. Entonces todo se nutre a través de esto. Pero como ejemplo es los presupuestos imposibles y los déficits crónicos. La previsión de gasto para 1544, ahí está, con un déficit ya previsto, como ahora que hacen los presupuestos, ya tenemos un déficit previsto de 144.000 ducados. La realidad del gasto, véanlo, el déficit se multiplica por más de 10, 1,5 millones de ducados. Pues claro, dicen, ¿y de dónde sacamos ya este dinero? Con las cuentas, dice, ya me faltan más de 800.000 ducados. Bueno, aquí pongo quién se encarga de los préstamos, aquí quién hace los préstamos, todo esto lo ven con tranquilidad para que vean de dónde salen las cosas. Y de quién son, bueno, esto es el total. Se pidieron prestado casi 29 millones de ducados, de los que hubo que pagar 38. Luego ya veremos los intereses, cómo van. Y aquí pongo las proporciones en cada tramo de quién son los que pagan. Es decir, la primera época es clarísimamente de los alemanes, los Fugger, los Welser, fundamentalmente, pero a partir de la segunda época y luego en la tercera, y luego ya con Felipe II y con Felipe III, son italianos y fundamentalmente genoveses, las grandes familias genovesas, los grandes banqueros. Aquí pongo los asientos y sus números tomados de Carante, es decir, cuándo necesitaba más dinero o cuándo necesitó menos dinero el emperador, pero durante todos sus años, Carante dice que más de 500 asientos, ahora explicaré un poco lo que es un asiento, hubo que hacer uno a uno los contratos con estos banqueros. Y luego está el famoso secuestro, préstamos forzosos. Las flotas de Indias traen oro y plata, una del rey y otra de gente normal, de mercaderes, de conquistadores, de lo que sea. Y como todo llegaba a Sevilla, se tomaba nota y se hacían todas esas cosas, pues se repartía. Salvo cuando el rey decía, me lo quedo todo. Préstamo forzoso. No, es el secuestro. Préstamo forzoso. No te preocupes, te lo voy a devolver. ¿Cuándo? Ya veremos en su momento cuando toca, pero, oye, esto me lo necesito yo. El caso más claro es, ya lo he dicho algo, pero la expedición de Túnez de 1535 se paga con los 800.000 ducados de oro que llegan de Indias. Secuestro. La gloriosa expedición de Túnez. Se paga completa con esos ducados. Bueno, los asientos. Esto lo voy a decir rápido, pero por favor, cualquier persona que se dedique a estos temas, que lo mire despacito. Despacito. El rey, el regente, las personas que lo dan, los nombres de los banqueros con que se ha negociado, el importe, en qué moneda se paga. No es lo mismo florines, escudos, tal, no sé qué, ¿Dónde y cuándo se obligan los banqueros? Esto es importante. Cuando nosotros hacemos un préstamo, vamos al banco, dicen, vale, ya está, todo está ahí, o sea, no te dan nada, ahí está todo. Pero dice, no, perdona, yo necesito que me lleves 100.000 ducados en oro a Milán el 25 de abril. Claro, no que me lo des ahora, sino que yo lo necesito en ese sitio, ese día. Y por tanto son las cláusulas que aparecen. Aparece si es en varios lugares
o en lugares distintos, si se le pone un extra por problemas de transferencias. Y luego los tipos de interés. Los alemanes un 12%, los españoles un poquito menos, los flamencos también un 12% y los italianos 14, 15 mínimo. Y estos son los intereses simples. Porque luego muchos banqueros, como ven que los reyes no devuelven el dinero, meten intereses compuestos, más intereses por demoras. Y se hacen los llamados juros de reserva o juros de resguardo, que dicen, bueno, todo esto está muy bien, tú me das un juro, pero la primera plata de Indias que llegas me la apuntas. Bueno, luego pondré un ejemplo. Las modalidades de pago, los ingresos públicos a los que están asignados, es decir, oye, yo te presto esto, pero a cambio las rentas de los maestrazgos, de las minas, de no sé qué, la primera para mí. Ahí se pone todo, las libranzas, el lugar y la fecha, todo lo que queramos. Y aquí he traído unos cuantos, no voy a comentarlos, solo para que veamos el tipo. Son 2 hojas, tampoco pensemos que aquello es 30 folios diciendo las cosas, no. Quiero tanto dinero, me lo das tal día y nos ponemos de acuerdo en esto y en esto. No hay más. Bueno, no hay más, hay como 600 asientos de la época de Carlos V. Pero ahí tenemos, ahí os pongo el de los Grimaldi, que fue una familia importante, este señor, fue el que tenemos, que hay en el Louvre 1, aquí tenemos otro de Gonzalo Suárez de Figueroa, a un flamenco, Uso de Mar, no sé cómo se llamaría de verdad, pero en castellano lo ponen así, que se devuelva en la Feria de Villalón, y ahí se pone sobre la renta de cruzada al 14%. Los Belser, aquí lo vemos, ahí pongo su escudo de armas. Esta es la de Tomás Forney y Nicolás Grimaldi, 200 escudos de oro del Sol, de nuevo para hacer pagos en tal sitio, en tal otro. Ya digo, muy interesante todo, pero ya como me queda poco tiempo voy a ir deprisa. Los grandes banqueros, Fugger y Belser, ya digo al principio. Quiero poner, bueno, primero la carta que le escribe Fugger en 1524, que le dice que no me pagas, que no me estás pagando y que gracias a mí eres emperador. ¿Por qué? Porque en 1519 le presta, bueno, no solo Fugger, otros, pero le presta 800.000 florines, como se hace ahora, al consumo. Porque claro, cuando tú pides dinero para crear una empresa, pues esa empresa te da luego dinero. Pero esto no, esto es como para irse de vacaciones. Te doy 800.000 florines para pagar a 7 tíos que te van a votar y que te coronan. Es todo gasto suntuario. Es decir, y luego hay que pagarlo. Bueno, pues ahí está. Yo creo que los reyes debieron utilizar más un recurso que tenían de mano izquierda y que no les costaba nada. Y que lo hacen muy a cuentagotas. Esta gente quería ser noble. Esta gente eran patriciado urbano. Pero lo que querían era tener un escudo de armas, que le dieran el título de conde, que le no sé qué, que le no sé cuánto. Eso a ti no te cuesta nada. Dalo. Digo, si te van a ahorrar dinero y esas cosas, pues tal. Ahí pongo un ejemplo de cómo les dan las armas a los Fugger, cómo se convierten en condes, cómo se convierten en no sé qué. Bueno, todas esas cosas que veis. Hacían medallas, les dan derecho de acuñación de moneda a los Fugger. En los años 30. Ahí tenemos su escudo y el águila imperial. Por tanto, ya se codeaban con los príncipes alemanes, en este sentido. Junto a los Fugger, aquí tenemos a los Belser, también, bueno, los Belser, aquí no se ha hablado del famoso contrato de Venezuela, que se les dio allí la pequeña Venecia, ¿no?, para que hicieran y deshacieran allí, pero bueno, lo tenemos. El famoso Ulrich Enger, que fue un factor, recibe, por ejemplo, el hábito de Santiago. Ahí le vemos en el pecho. Estas cosas que no cuestan nada de dinero, yo creo que se tenían que haber utilizado un poquito más para conseguir mejores condiciones. Y luego, bueno, ya no digo nada, pero tenemos a los banqueros genoveses, que están presentes en Castilla desde muy atrás, pero que durante el último periodo tienen de todo, fundamentalmente los Spínola. Es verdad que junto a los Gentile también hacen muchísimas operaciones, pero porque además son aliados políticos del emperador desde 1528. Génova se hace aliada política y sus grandes banqueros, aquí lo pongo, pues tienen.
Pero recordemos también aquí lo mismo. Esta gente lo que quiere ser es noble. Y recordemos fundamentalmente quién, a los Spínola y los Centuriones. Es decir, estamos a un año, me parece, de la conmemoración de la batalla de Breda, ¿no? De las lanzas. ¿Quién está ahí? Ambrosio Spínola, que no es que descendiera de Carlomagno, sino que descendía de los contantes y sonantes que se prestaban. Tengamos claras las cosas, ¿no? De nuevo digo lo de Génova enterrado, ahí. Y quiero terminar, como quedan 5 minutos, con textos sobre el emperador y la deuda. Ya os hemos dicho estas famosas instrucciones de Carlos V, tal. Pues le dice a Felipe, dice: contra mi voluntad y forzosamente he empeñado y empobrecido la hacienda que os tengo que dejar. No he tenido más remedio. Dice, soy consciente de ello, 1543. Es lo que hay. Y luego dice, el pesar que tengo de haber puesto los reinos y señoríos que os tengo que dejar en tan extrema necesidad, que solo ella, y por no dejaros menos de la herencia que heredé, me fuerza a hacer este viaje, porque está dando vueltas. Y aunque no ha sido mi voluntad, más bien forzosamente y contra ella, todavía lo siento y me pesa en extremo, porque si nuestros vasallos no nos sirven mucho, no sé cómo podremos sustentar la carga. Lo de la hacienda quedará tal que pasaréis gran trabajo, porque veréis cuán corta y grabada queda por ahora. Quiere decir, que cuando hago el presupuesto, y me imaginaos que tengo de ingresos en ducados 500 millones de ducados, y veo que tengo ya situados 450, dice, es que no me salen las cuentas. Esperemos que llegue la flota. Claro, que es lo único que se decía, esperemos que llegue la flota. Si habéis visto la película del Rey Pasmado, vamos a rezar porque llegue la flota, dice, porque si no, no tenemos nada que hacer, ¿no? Y quiero hablar de Juana. Es que esta señora a mí me cae muy bien. Juana era hija del emperador, la mandó a casar a Portugal con el príncipe de Portugal, se le murió el marido casi inmediatamente, quedaba embarazada, tuvo a don Sebastián, y el emperador le dijo, ven, vuelve a casa. Y ella, sin ningún problema, con su hijo de 6 meses, se lo dejó a su suegra tía, porque ya sabéis que aquí todo el mundo era de todo el mundo, y se vino a Castilla, donde la nombró regente. Y estuvo de regente muchos años y muy bien. Y de hecho, se la considera la única mujer jesuita que ha habido, con un seudónimo a través de San Francisco de Borja y de San Ignacio de Loyola. O sea, era una persona con cabeza. Y no os lo voy a leer, pero quiero que lo leáis vosotros. Le escribe esta carta a su padre en el año 54, sobre juros, intereses, deuda, que es que, dice, vamos a ver, que estamos haciendo intereses al 26%, que los cambios de moneda son el 7%, que además ponen el 10% por retrasos, que el dinero va a costar al 43%, pero que la dilación de la paga es un 14%, y así sucesivamente. Dice, hemos pedido un préstamo de 339.000 escudos y tenemos que devolver 898.000, un 165%. Pero lo da a hecho, no es que diga, oye, ¿lo hacemos o no? No, es que el emperador le ha dicho, hemos hecho esto. Dice, digo, pero ¿habéis visto los números? Dice, es que esto no sale en las cuentas, que esto es imposible, que es que no hay quien lo aguante. Bueno, pues 20 de diciembre de 1554. Pues claro, ya no nos llama la atención que el emperador ya estuviera muy cansado tal y dijera, ahí os quedáis. Dice, yo ya no puedo hacer más, dejo el Toisón, dejo Borgoña, dejo todo en esa gran majestad que hemos visto, y luego en enero en un despachito le dejo a Felipe los reinos hispánicos y me voy a Yuste a descansar, dice, porque yo ya esto no lo aguanto, ¿no? ¿Con qué terminamos? Con la bancarrota. Sí, claro, vamos a ver. A Felipe II, cuando llega al trono, le dicen, haz la bancarrota, ¿qué tal? Y dice, no. Oye, mi padre me ha dejado todos los reinos y señoríos y no le voy a dejar yo mal a él haciendo la bancarrota, en el año 56. Aguantó un año. O sea, no puede ser. Para resumir mucho, por el tiempo que me queda, la deuda, lo que se hizo fue pasar del corto al largo plazo. Pero al final, toda esta deuda
por mucho que se retrasara, nos pasa como ahora, la deuda la van a seguir pagando nuestros nietos, bisnietos y tataranietos. Toda la época de los Austrias, de Felipe II a Carlos II, va lastrada por la deuda. Toda. Porque ni se pagan los intereses y además se necesita más dinero. Con lo cual, toda la época de los Austrias, los que estudiéis Austrias, tenéis que iros a las cuentas. Porque debajo de las cuentas es lo que vais a intentar entender de si hay barcos o no hay barcos, de si se hace una fortificación o no se hace una fortificación, si podemos poner una pica en Flandes. Acordaos, los que todavía sabéis algo de los refranes, que dice, esto cuesta, ¿cuánto cuesta poner una pica en Flandes? Pues cuesta un montón de dinero. Ya sé que hoy estoy muy de mano en el bolsillo, pero es lo que hay. Y por tanto, cuando hagáis cualquier investigación, por mucho espiritual que sea, id a los papeles y el dinero. Y en esta época, desde 1500 a 1700, lo tenemos muy documentado y muy ahogado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Francisco de Olmos, por hacer además una ponencia que inicialmente por el título podría parecer que iba a ser muy ardua, especialmente interesante y amena. Tenemos unos minutillos para las preguntas, tenemos una mano levantada por aquí. Hola, en primer lugar, soy Sinue Perea, muchísimas gracias por su charla. Hemos visto mucho sobre la macroeconomía y el desastre que hubo, pero ¿qué pasaba al ciudadano de a pie? Porque esto de entrar oro, la palabra inflación no estaría inventada en esa época, pero para el pobre ciudadano de a pie, ¿cómo le afectaba esa enorme entrada de capital en el imperio? Vamos a ver, que una cosa no esté inventada no quiere decir que no exista. O sea, que no tenga el nombre no quiere decir que no exista, pero eso desde Hamilton con la famosa revolución de los precios está bien visto. Es decir, en Sevilla entraba un río de oro y ese río de oro conllevaba un aumento de precios exponencial. Es verdad que no se puede estudiar lo mismo Sevilla que Madrid, que Toledo, que Santiago. Yo lo que propongo es hacer estudios parciales a través de archivos de protocolos. Los archivos de protocolos te cuentan el día a día de la vida y te cuentan lo que vale una cosa, lo que vale un contrato, cualquier cosa. Y entonces ahí puedes seguir cómo esa revolución de los precios alcanza en determinadas ciudades. Cuando se tengan ya, que no se tienen, 20, 30, 40 estudios de caso, se podrá hacer una idea general de cómo afectó eso. Pero realmente, como ya he dicho, muy poca cantidad de la, vamos a decir plata, porque oro llegó el que llegó, de la plata americana termina en España. Muy, muy poca. O sea, Quevedo decía muy claramente que se terminaba en las cajas de Génova, pero no solo en de Génova, en los Países Bajos, en Alemania. Es decir, por España pasaba simplemente. Es verdad, pero es que esto ya es más del 17, no me quiero meter, que las remesas no secuestradas, es decir, las remesas de particulares, sí dieron una gran inyección a la economía en determinados lugares, porque la plata se mantuvo siempre estable durante la época de los Austrias, con un valor de 34 maravedís el real de plata, porque era una moneda que se utilizaba en el comercio internacional. Lo que pasa es que ya a partir de Felipe IV, con el desastroso desastre que es Felipe IV, pues hay que hacer lo que se llamó el premio, que era, si tú pagas en plata, te premio en vez de pagar en vellón, que al fin, bueno, llegó hasta el 250%, pero luego con Carlos II se estabilizó en un 50%, y es cuando recuerden que es la diferencia entre un real de plata y un real de vellón. El real de vellón no existe, el real de vellón es una moneda de cuenta que vale 34 maravedíes, mientras el real de vellón, el real de plata de verdad vale 51. Esa es la diferencia entre una y otra. Y recordemos también que Felipe IV, el gran problema que tiene es que necesita utilizar la moneda como ingreso extraordinario y hace los famosos resellos. Si la población castellana
no se rebeló contra el rey durante los años de los sellos, nunca se va a rebelar, porque es literalmente meterte la mano en tu bolsillo. No voy a explicarlo aquí, quien lo quiera ver, pero vamos, Juan de Mariana llamaba directamente ladrón al rey. Pero como es del siglo XVII, no me quiero meter. Si luego ya quieres que hablemos de alguna cosa, lo vemos. Sí. Creo que te he contestado más o menos, ¿no? Gracias. Otra intervención por aquí. Soy Manuel Herranz. Yo te quería preguntar hasta qué punto Carlos es continuista con la pragmática de Medina del Campo. ¿Hasta qué punto es continuista con esta política monetaria? Porque ha sido una cuestión de, según lo que has escrito, cierto pánico a voy a acabar como el sistema monetario castellano anterior a la... Sí, bueno. A la... Sí, vamos a ver, la pragmática de Medina del Campo dura hasta Felipe V. La pragmática de Medina del Campo es el santo y seña del sistema castellano. Pero no por ser el santo y seña del sistema castellano, sino porque el sistema castellano se convierte en el internacional. El oro y la plata castellana se utilizaba en todo el mundo como referencia, por tanto no se toca. ¿Qué se toca? El vellón, que es lo que circula a la gente. Y como el oro castellano está sobrevalorado, tanto el castellano de oro como el ducado, lo que se hacía era la famosa saca de moneda, que estaba muy penada. Carlos V hace una única reforma monetaria referente al oro y la plata, que es crear el escudo de oro. El escudo de oro rebaja la ley y dice la ley que se haga como las mejores monedas de oro francesas e italianas, para cambiar uno a uno. ¿Por qué? Porque el ducado tenía más oro el castellano que el de los otros países y entonces te estafaban. Y entonces la única reforma que hace Carlos V de la pragmática de Medina del Campo es la reforma del oro, cambiar del ducado al escudo. La plata no se toca, lo único que se hacen es inventar múltiplos. Los reyes católicos no acuñaron más que reales. Carlos V, como se necesitaban más monedas, reales de A2, reales de A4, reales de A8. Con el oro pasa lo mismo. Se empiezan a acuñar múltiplos hasta la onza, que son los 8 escudos. Y los famosos doblones de los piratas. Todos los piratas lo que querían eran doblones, los 2 escudos. Lo encontramos en el 17, en el 18, etc. Pero ya digo, la pragmática de Medina del Campo de 1497 es la base de todo el sistema monetario durante todos los Austrias y el inicio de los Borbones. Con lo cual, ya digo, solo retoque en esa moneda de oro. Gracias. Una última pregunta por aquí, por favor. Hola, Perdona. buenas tardes. Yo soy Luis Francisco de la Universidad de Sevilla y bueno, primero darle la enhorabuena porque me ha gustado mucho su ponencia. Yo trabajo el comercio en Canarias en el siglo XVI, entonces estoy muy relacionado con la cuestión de la finanza y el crédito. Y me interesa mucho la cuestión de los juros, pues yo siempre lo que veo es que a raíz de las requisitorias del Tesoro Privado de India, la deuda como se reajusta con los mercaderes a través de los juros. Y como que sí, te vamos a devolver cada año una X cantidad que luego se renegocia porque va ascendiendo y luego realmente ese dinero nunca vuelve a la mano privada. Eso por un primer momento lleva una afección clara a una reducción del comercio en cientos años concretos. Por ejemplo, han mencionado el 1535, donde hay un bajón de un par de años de la actividad comercial con India. O, por ejemplo, con que esto se alargue y se acaba pagando o concediendo licencias de esclavos o en otros méritos. Entonces, yo lo que te quería preguntar es si hay un valor exacto de la subida del interés porcentual en los juros. Vamos a ver, normalmente los juros antiguos, es decir, lo de los reyes católicos, están más o menos al 10%, 10%, 9,5%, tal. A partir de Carlos V, el problema esto es la oferta y la demanda, es decir, la necesidad. Si tú al final necesitas esto, pues claro, ya estás hablando de juros al 12, del juros al 14, del juros al 16, tampoco más, porque lo importante del juro es que estuviera sobre una renta garantizada. Porque si tú tienes un juro al 30% sobre una renta que no sabes si vas a cobrar o no, pues ¿de qué te vale? Es mejor tenerlo al 12, al 14, al 16 sobre las minas de Almadén, porque sabes que eso lo cobras ipso facto.
Entonces, yo no he visto, salvo algún juro de resguardo de esos de Indias, que haya más del 14-16% en los juros de época de Carlos V, y se estabilizó ahí. Lo que pasa es que era renegociar, porque no tienes capital para amortizarlos ni para rescatarlos. Esa es la realidad. Muy bien, pues hemos llegado al final de esta intensa jornada y de nuevo gracias al profesor José María Francisco de Olmos por haberlo hecho tan apasionante. Muchas gracias también a todos los ponentes por haber hecho el esfuerzo de poder haber ajustado los tiempos para acabar a tiempo. Así que podemos cerrar la jornada de hoy con un fuerte aplauso al profesor Francisco de Olmos.